No sabemos que no sabemos, Clau, y somos ciegos ante nuestra propia ceguera. ¿Cuántas veces somos incapaces de poder reconocer lo que tenemos enfrente por la sencilla razón de que no sabemos que no sabemos? Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Peregrinos de Cuéntame un libro. Estamos en punto de las 7 de la noche, tiempo de México, y 9 de la noche, tiempo de Toronto. Una noche calurosa, como siempre, como es el clima. Ha empezado un poquito el aire, pero con el gusto de siempre te saludamos hasta el paralelo 49. Clau, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito del clima y también, pues bueno, quién vamos a tener el día de hoy, porque eso es un tema fundamental y que nos atañe a todos. Así que, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gonzalo por haberte conectado el día de hoy en otro jueves de escritores. Mira, iba a decir jueves de movimiento, pero es que toda la semana la tenemos con mucho movimiento, con calorcito, Sí. sí, tenemos aquí en Toronto, sube y baja la temperatura, pero bueno, muy contentos Gonzalo. Y antes de empezar con el programa, recuerden que todos los jueves tenemos bibliotequeando con Angelina Peraza. Ya van a ver ahí ¿Cómo no? también aquí en el programa. Van a ver también su cápsula, pero recuerden que después de que termine el programa se pueden ir directamente a todas nuestras redes sociales para que vean su cápsula, para ver qué sorpresas nos está trayendo cada semana. Y bueno, dicho eso, haberlo dicho eso, Gonzalo, hoy vamos a presentar a un escritor que en este momento está en Estocolmo, pero es de origen chileno, y tuvimos la oportunidad de platicar de leer este libro el fin de semana, Gonzalo, El ADN del patriarcado. Me gustó mucho, tengo que decirlo, conceptos que no sabía, pero que ahí pues me fue quitando Sí. la duda acerca de un tema muy importante que viene de generación en generación, pero les platico un poquito más de Jaime. Él es antropólogo social, es periodista científico, columnista y poeta, y hoy le damos la bienvenida aquí a este jueves de escritores. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes, por supuesto, y un honor realmente. Estoy muy agradecido por la invitación. No, nosotros muy contentos. Y antes de empezar con este tema, porque yo sé que Gonzalo tiene muchas dudas, ayer de hecho en la noche estuvimos platicando acerca del libro. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo inicias como escritor, y acerca, pues también cómo escoger este tema que muy importante no solamente para Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Platícanos un poquito de cómo iniciaste. Bueno, la verdad es que cuando me hacen esa pregunta, yo digo que empecé desde el vientre de mi madre, la verdad. Mm. Porque pues, tú sabes que el embrión empieza a sentir ya a los 7 meses, digamos, ¿no? Claro. Y que la base para aceptar el aborto libre en todos los países que lo tienen permitido. Y la verdad es que mi madre fue una mujer maltratada. Y yo creo que nosotros los hombres tenemos que empezar a hablar sobre este problema, si lo vivimos realmente. Y mi madre fue maltratada psicológica y físicamente de forma muy brutal. Entonces toda mi niñez viví este infierno porque es una experiencia realmente traumática y seguramente me influyó mucho el ver el sufrimiento de mi madre, o sea, es una cuestión continua, sistemática y que tiene consecuencias psicológicas graves en los hijos que ven y las hijas que ven este maltrato, ¿no? Entonces yo nací y toda mi infancia vi este tipo de maltrato, junto con mi hermana que tenía 2 años. Entonces los dos padecimos esta experiencia tan terrible. Y yo creo que empezó el maltrato de mi padre con mi madre empezó cuando mi hermano nació, mi hermano mayor, que es 6 años mayor que yo. Entonces, ya mi madre estaba en esa etapa de indefensión, digamos, que es
en la etapa de la mujer maltratada sistemáticamente, que ya no tiene la capacidad de reaccionar. Entonces acepta el maltrato como una cuestión ya naturalizada, digamos. Por eso le cuesta tanto romper con este estado de tortura realmente. Y el promedio que la mujer son 7 años. Y especialmente cuando ve que sus hijos están siendo afectados por ese maltrato. Entonces, las consecuencias de esta experiencia fueron muy traumáticas. Yo estuve mucho tiempo con psicólogos y psiquiatras, etcétera. Y dentro de la familia tuvo consecuencias muy dramáticas, porque mi hermano mayor siguió la escuela, entre comillas, de mi padre, Okay. y también maltrató a su mujer durante 20 años. Tú sabes que este maltrato se reproduce realmente. En uno de los hijos Claro. siempre se reproduce. Y mi hermano, como era el mayor, tomó la escuela de mi padre, escuela entre comillas, por supuesto, y realmente fue peor que mi padre con su mujer, que terminó realmente siendo una hándicap emocional y totalmente anulada, digamos. Y mi hermana mayor, que prácticamente hacía como madre mía, porque era 2 años mayor, se suicidó a los 50 años. Entonces, yo cuento todo esto para ilustrar un poco el impacto que tiene el maltrato doméstico de género contra la madre de uno, que es la única referencia que tiene uno y una persona que uno adora, digamos. O sea, es un maltrato no solamente contra la mujer. Y yo propongo en este libro que se penalice al maltratador, no solamente por maltratar a la madre y a la esposa, sino que también por el maltrato infantil. Porque es un maltrato infantil psicológico, aunque no lo golpea, ¿eh? Es un maltrato psicológico que ya se sabe que tiene consecuencias para toda la vida, ¿eh? Si no tiene un tratamiento sistemático, psicológico, tiene una consecuencia de vida y tiene una vida llena de depresiones y de muchas limitaciones. Y imagínate la cantidad de gente que es maltratada y la cantidad de gente que tiene las consecuencias de ese maltrato. Son millones de personas realmente que van a ser entes sociales y que no van a funcionar bien, digamos. Y eso es una cuestión que todavía no se trata y no se pone en la agenda política, del efecto que tiene el maltrato doméstico, no solamente contra la madre, sino contra los hijos realmente, que viene esta escena terrorífica para ellos. Y ese yo creo que fue el inicio de las reflexiones mías desde muy pequeñito, realmente. Ver la discriminación, la violencia brutal del hombre, que era mi padre en este caso, contra mi madre. Entonces, de allí partió, yo creo, el cuestionarme muchas cosas. Y cuando entré ya a estudiar en la universidad y estudiar antropología social en la Universidad de Estocolmo, había un curso sobre la mujer en la antropología. Entonces, se había descubierto ya que la antropología había sido, desde principios del siglo XX hasta la época del 50, 60, absolutamente antropocéntrica. Entonces se discriminó a la mitad de la humanidad, digamos, en las investigaciones, lo que implica que la antropología tenía una deficiencia estructural, porque marginar a la mitad de la población de la humanidad, que siempre es más del 50% de la población, ya es la mayoría. Sí. Por supuesto que implica que esa ciencia está fallida, digamos. Y eso me impulsó realmente a entrar a estudiar antropología del género. Esas fueron mis razones, a grosso modo, digamos, de inclinarme por esta disciplina. Jaime, O sea, te es una agradezco, experiencia personal. Sí. por supuesto, y mira, cuántas veces nosotros hablamos o se lleva, incluso no solamente en plataformas digitales, en libros, estos debates sobre estos temas que son fundamentales, pero siempre lo hacemos
desde el otro lado del río, siempre lo hacemos mirando desde fuera, escuchar la opinión de alguien que vive en carne propia o que vivió esta situación. Qué fuerte, qué impactante. Te agradezco primero que nada que hayas abierto No, por favor, este muchas tema, gracias a sobre usted. todo porque es algo tan personal No, no. y es muy importante. Yo te quería preguntar, bueno, ya ahora que comentas, antes de hacerte la primera pregunta que yo tenía, ahorita tú comentaste algo bien importante y que te quiero, pues ahora sí que hacer la mención. Es este tema de la violencia es un tema que desafortunadamente repite patrones conductuales en las generaciones subsiguientes. Claro, Y se el, reproduce. exactamente, y el hecho de que tengamos hoy personas violentas, y utilizo la palabra personas, no estigmatizar, generalmente varones agresivos, están reproduciendo patrones de víctimas. Ellos son, recuerdo que en la ocasión Brian Tracy, término que me gustó muy, que son víctimas de víctimas. ¿Cuántas personas, cuántos varones sufren esta violencia sistemática? Y me refiero en este punto, que no se malentienda, y que se convierten en estos terribles tiranos y que a su vez ejercen una violencia incluso peor en contra de sus parejas, en contra de sus hijos. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna alternativa? Antes de entrar a cuadro, platicábamos sobre algunos temas culturales aquí en México. ¿Hay posibilidades, Jaime, de que podamos romper esos patrones? Por supuesto que existen posibilidades concretas. Yo propongo también en este libro que la educación del patriarcado debe ingresar a la malla de la educación formal. Es la única forma desde pequeñito empezar a enseñar un sistema que realmente es fundamental en nuestra sociedad y que paradójicamente no está incluido en la malla curricular de la educación formal. Ese yo creo que es uno de los hándicaps todavía que hay que incluir en la educación porque no tenemos otra herramienta más que la educación. Porque no podemos ir y tomar un arma y matar a medio mundo. La educación, como dice Simón de Beauvoir, que el hombre es malvado, dice solamente la educación, la cultura lo puede cambiar. Y es realmente eso, es un trabajo lento, pero yo creo que a partir de incluir el aprendizaje del sistema patriarcal en la escuela, desde la escuela primaria, adaptándose, por supuesto, al desarrollo cognitivo de niñas y niños, sería la única forma de empezar a cambiar el patriarcado y cuando decimos patriarcado decimos es sinónimo de violencia, violencia inclusive simbólica que no se ve directamente, como la violencia institucionalizada en la esfera pública, etc. Es eso, es un proceso cultural largo, pero sí es sistemático y hay voluntad política, porque los políticos tienen que mover esto y los movimientos feministas, por supuesto, para incluir el aprendizaje de este sistema que es básico en nuestra sociedad y que paradójicamente no se enseña, o sea, no está incluido en la escuela formal. ¿Sí? Yo pienso que es el camino de empezar a desconstruir el patriarcado, es eso, cultura, cultura Claro. y cultura. Jaime, en las primeras cosas que me llamaron la atención de tu libro fue, pones una frase al principio, creo que en la segunda o la tercera parte después de la presentación que dices, hombre no nace y se llega a serlo, y por supuesto tú estás haciendo una paráfrasis más adelante del libro de 1949 del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que tú lo mencionas dentro de la obra y me gustó mucho porque atrapas y tienes, eh, puntualizas como esta visión de hombre con el que
pareciera que nos ponen un sello a todos los varones, que tienes que ser así, así, así y así. Hay un común denominador, pero tú lo mencionas, se llega a hacerlo. Y otra de las cosas que también me llamaron mucho la atención, por eso creo que tu libro debería, hay que leerlo bien, hay que leerlo tranquilo, porque hay muchas cosas tan interesantes. Mencionas feminizar el español. Yo te quiero preguntar sobre ese punto. Comentas del encuadre con el que nosotros construimos el lenguaje es fundamentalmente masculino y eso es un sesgo que tenemos incapaz de podernos salir porque así Claro. está estructurado. No sabemos, al inicio del programa lo decía, no sabemos que no sabemos y no sabemos que somos ciegos ante nuestra propia ceguera. El hecho de que este encuadre en el que estamos viviendo actualmente no nos saca. Te quiero preguntar si tenemos este encuadre masculino acerca del español, que fundamentalmente su neutro es el yo, el o. ¿Cómo podemos lograr esta transición? Se puede desde el mundo de las ideas cambiar las estructuras materiales que ocurren en el mundo palpable. Podemos con esto que mencionas, feminizar el español, lograr un cambio estructural en la manera en cómo pensamos fundamentalmente, y aquí hay que reconocerlo, los varones, que no tenemos esta idea sobre muchas cosas, varones y mujeres que tenemos esta idea sobre las cosas. ¿Cómo feminizamos el español y cómo vamos hacia, y cómo, en qué punto estamos de esa transición? Claro, ya sabemos que el idioma es, por todas las investigaciones de los lingüísticos, que el idioma forma el mundo simbólico de la persona. Por supuesto, el español es 100% androcéntrico. Por lo tanto, la mujer no se nombra, y si no se nombra, las cosas que se nombran no existen. ¿Me entiendes? Entonces, el español es un mundo netamente androcéntrico. Y el hombre, por supuesto, se enaltece mucho más de lo que está, digamos, dentro de la sociedad patriarcal androcéntrica. Y la mujer se minimiza mucho más porque simplemente no aparece. Entonces, por supuesto que eso influye en la visión que tenemos de nuestras relaciones, de las mujeres, de los hombres, etc. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, ahora hay un movimiento fuerte de neutralizar el androcentrismo del español con un montón de palabras como agregar el es, por ejemplo, como les niños, etc. O poner la A, o poner el disco, el cosillo de la internet, digamos. Todas son tentativas para equilibrar este gran desequilibrio que hay entre lo femenino y lo masculino en el idioma español. Y la propuesta mía, por supuesto, tiene riesgo porque es el primer libro que es solamente en género femenino. Pero yo lo hago para que la gente se dé cuenta del impacto que tiene un texto entero en un solo género. O sea, la gente va a tener que tener una reacción del impacto mental y simbólico que produce leer un texto en un solo género, que en este caso es el femenino. Pero está tan enraizado en la conciencia colectiva del androcentrismo en el idioma español, y ya la gente no se da cuenta, no tiene idea. Solamente los grupos feministas que han analizado esto y han estudiado realmente el impacto que tiene el idioma en la acción simbólica de la realidad, están proponiendo todos estos cambios que tienen gran rechazo en el mundo académico y en general en todos los grupos ultraconservadores, etcétera, ¿no? Que lo encuentran una aberración, porque no entienden el problema de la discriminación estructural que sufre la mujer, incluyendo en el idioma.
Entonces, la única posibilidad es eso, o sea, crear un sistema que cambie el androcentrismo en el idioma. Y eso sería también una ayuda enorme para la configuración simbólica de la gente, los hispanoparlantes, que ya no está solamente lo masculino, sino también está lo femenino dentro del idioma. Y le da confianza inclusive a la mujer, porque le da más fuerza de identidad, de seguridad, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo del idioma, que es muy distinto. El idioma sueco supone para nombrar al hombre, que el español es puramente masculino, como por ejemplo la Biblia dice Dios creó al hombre, se supone que también a la mujer, digo, pero la palabra que se lee es hombre, o sea, la mujer no aparece, pero en el sueco suponte es femenino, en vez de decir él, Dios, se pone él en femenino. Y hay una palabra neutra que no es ni femenina ni masculina para nombrar el ser humano, el hombre, que es Människa. O sea, el idioma sueco no es netamente androcéntrico, sino que incluye la figura femenina. Lo que por supuesto yo estoy seguro de eso, que eso ha influido en la capacidad simbólica que tiene el sueco y la sueca de concebir lo femenino y lo masculino, porque la mujer está representada en el idioma. Ella está allí lo mismo que el hombre. Y la pregunta es si esto ayudó a que este país fuera unos pioneros en institucionalizar una política de género y es vanguardia en la liberación, en la emancipación de la mujer. Realmente uno de los primeros países del mundo que institucionalizó la política de género. Yo creo que sí, yo creo que influyó el idioma también en este cambio. Por eso el español hay un proceso también de cambio y de interés y de gran movimiento para cambiarlo realmente, para incluir el femenino en el idioma. Y yo creo que va a irse concretando a medida que la mujer siga avanzando en su emancipación. Eso es clarísimo. Ahora, por supuesto, el recurso que yo uso es riesgoso porque yo sé que las críticas van a ser muy grandes con eso, pero es una forma de protestar y de poner por primera vez en la historia un libro completo femenino, en vez de estar todo en masculino. Esa es la intención de que la gente reaccione y diga, ok, este libro está todo en femenino, o sea, me cambia la visión del mundo, digamos. Esa es la intención mía, provocativa, por supuesto, pero es así. Y mira, Jaime, la lectura, no sé, igual también que cómo le parece a Claudia, pero la prosa, tu narrativa, llega al punto, y te lo digo con toda honestidad, que no identificas ese tema. Los temas son tan interesantes, tan puntuales, y los puntos sobre los que hablas son tan reveladores que de verdad yo en algún punto dejé de observar ese tema en concreto porque la narrativa fluye, no hay un punto donde digas me aburrí, y te lo digo con toda honestidad. Es un libro que no es difícil, que no es fácil leerlo, sobre todo no es fácil leerlo para el varón, porque te confrontas muchas veces con tu realidad, porque no sabes, por supuesto, todo lo que está aupado a tu alrededor. Ahorita comentábamos sobre la palabra Dios, y Dios, por supuesto, es masculino. Desde nuestra primera acercamientos con la realidad y la manera de entender el mundo es también masculino. Ahora, yo te quiero preguntar, tocas un tema bien interesante que es el de antropología de género, y hablas o mencionas sobre esta resistencia que tienen las generaciones más, tal vez que hayan nacido en los 60, los 70, esta resistencia a cambiar, esta resistencia a no aceptar ciertas circunstancias que ahora vienen cambiando, que es mucho más fácil de aceptar para las generaciones actuales. Y yo ayer le comentaba a Claudia, efectivamente hay una resistencia de tal vez la generación de mis padres
personas, mira, padres, de nuevo, estoy en este encuadre masculino, eh, de los nacidos en los 60, los 70, por supuesto, y más adelante, pues bueno, y no se diga todavía más atrás, yo empiezo a ver un cambio tal vez en las personas que vamos naciendo, los 80s, los 90s, los 2000s, hay un cambio también en el paradigma estructural, pero viene fundamentalmente por la resistencia a cambiar en nuestra opinión. Dos cosas, ¿por qué este cambio? Porque es más difícil para quien nació antes de los 80s en cambiar su manera de ver. Y dos, yo creo que tiene mucho que ver con el mantener nuestros propios sesgos de confirmación. ¿En qué aspecto durante tu investigación cambiaste tu punto de vista o si has cambiado de opinión respecto de algo que tú pensabas inamovible y que hoy dices, bueno, la evidencia no va hacia allá, va hacia el otro lado? Bueno, todo esto, por supuesto, parte de un movimiento colectivo enorme en la década del 60, realmente. O sea que la década del 60 fue se le llama la década prodigiosa, realmente, porque es una década que cambia Sí. los patrones morales profundamente, realmente. Y ahí se manifiestan, los protagonistas de esa década fueron las mujeres, la comunidad homosexual, los afroamericanos en Estados Unidos, y esos fueron los protagonistas realmente centrales de este movimiento, que era un movimiento contra sistema y que nació en la periferia del sistema realmente. Y el movimiento hippie también, que fue muy importante, y la juventud en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam. O sea, había un deseo de cambiar los paradigmas tradicionales que estaban enraizados en la conciencia colectiva de todo Occidente, realmente. Junto con el Mayo francés, que tuvo también una repercusión global dentro de Occidente, que también cambió muchas cosas. A partir de ahí, por supuesto, que se quebraron las coordenadas de los valores de la generación anterior. O sea, hay un quiebre rotundo ahí, porque se inicia el movimiento feminista, se consolida inclusive a finales de los 60, al principio de los 60 empieza a repartirse la píldora anticonceptiva, que fue una revolución sexual en la mujer, porque la liberaba del miedo de quedar con un embarazo no deseado. Eso fue el inicio del 60 fue eso, una revolución completa. Entonces, todos los paradigmas atrás del año 60, 50, 40, quedaron cuestionados profundamente. Entonces, no se cambió el sistema realmente. Esa era la idea de este movimiento enorme, tanto en Francia como en Estados Unidos, pero se cambiaron los patrones morales, que fue algo muy importante, y la forma de vivir y de ver la vida. Se consolidó el movimiento ecologista, el movimiento feminista consolidaron también una pequeña agenda política ya estructurada, la comunidad de las minorías sexuales también recibieron derechos que no habían tenido nunca, y las afroamericanas también. O sea, un gran movimiento colectivo que produjo un cambio fenomenal. O sea, después del 60 el mundo había cambiado realmente. O sea, ya no era el mismo de la época del 50. Y eso rompe con todo la tradición o la ideología dominante que había hasta la década, al final de la década del 50. Yo creo que esos son la base de lo que estamos ahora todavía. O sea, el movimiento feminista sigue luchando para lograr sus derechos. El movimiento ecologista, imagínate la situación que estamos en este momento, y las mujeres fueron las primeras ecologistas del mundo, que tenerlo muy en cuenta, y que eran tratadas como locas y como burguesas, etcétera, etcétera. Ellas fueron las que hablaron en la época del 60 sobre el problema ecológico, que ahora es el problema mayor que tiene la humanidad. Digamos, estamos a un punto crucial de
ya no de izquierda ni de derecha, sino que de sobrevivencia de la humanidad. Entonces, todos estos temas que son tan trascendentales y que otorgan una mayor calidad a la democracia. Sí, eso es lo extraordinario, porque el avance social de la mujer y en sus derechos, etcétera, le otorga calidad a la democracia, porque una democracia no puede ser real si más del 50% de la población no tiene sus derechos completos. Entonces la mujer es un gran caudal de recursos para enriquecer la democracia. Por eso las ultraderechas en este momento en todo el mundo están contra el movimiento feminista, porque saben que ese movimiento apunta a una calidad mayor de la democracia. Y la ultraderecha está contra la democracia 100%, como sabemos. También los movimientos de minorías sexuales han otorgado una amplitud a la democracia al concebirse aceptables sus derechos. La comunidad afroamericana también, y los negros en general en todo el mundo. Todo esto ha implicado un cambio radical y ya estamos en otra etapa, o sea, estamos consolidando, y más que consolidando, los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, ya están incluidas en la legislación, en la protección contra la violencia machista de género, que llega hasta al último rincón de la vida del hombre y la mujer. O sea, hasta en la cama y en el matrimonio están las leyes protegiendo a la mujer por la violencia machista, digamos. Pero la mujer puede ser violentada sexualmente, maltratada psicológica y físicamente dentro de su hogar. Y allí la legislación ya ha entrado. Es logros enormes del movimiento feminista y de la teoría del género. Porque a partir del género que afirmó y comprobó que los estáticos ni son biológicos, ni tienen el determinismo biológico que plantea el conservadurismo dentro de la academia y dentro de los partidos políticos, que plantea que la discriminación de la mujer era una cuestión biológica, irreversible, digamos. Y el género, por la teoría del género, que se inició Simone de Beauvoir, digamos, y después con todas las antropólogas norteamericanas en la época del 60, ya sabemos por estudios empíricos absolutamente comprobados de que el género es una construcción sociocultural, por lo tanto es posible de construirlo y de construir los géneros asimétricos, duales, etc. Implica el fin del patriarcado, porque son los géneros, el relato de los géneros dentro del sistema patriarcal, el que discrimina a la mujer y enaltece al hombre. Entonces ahí empieza el fin realmente del sistema patriarcal. Por eso hay tanta resistencia de los grupos ultraconservadores, partiendo por las iglesias, que se oponen rotundamente porque ellos son un poder homosocial, son puros hombres, y tiene una posición contra la mujer radical, igual que la ultraderecha tiene la misma posición. Entonces hay un gran movimiento en este momento de postular un retroceso, una involución, una regresión realmente de todos los derechos que se han logrado desde la época del 60 hasta ahora. Y eso es alarmante, la verdad, porque implica que la democracia puede transformarse en una democracia autoritaria, democracia entrecomillado, como existe en Rusia, en Turquía, en Hungría, en la India, por ejemplo, que se disfrazan de democracia, pero realmente son estados autoritarios que van restando cada vez más los derechos que se han conseguido sobre la mujer y sobre las minorías sexuales. Entonces hay una ofensiva nuevamente como respuesta al gran avance no completo, por supuesto, de la agenda feminista y de los derechos de la mujer y de las minorías sexuales, etc., que en este momento está en peligro, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Por eso este libro puede ser
un aliciente de un nuevo debate, digamos, en que se debate el problema este, en contradicción con toda esta gran ofensiva ultraderechista global, porque es algo global, que pone en peligro todos los avances, la verdad. Esa es la verdad de las cosas. Sí. Claro, Jaime, y bueno, yo no quiero ser el patriarca de Cuéntame un libro, Clau, interrúmpeme si quieres preguntar algo, no vaya a decir No, que no, con esto. adelante. No, no, adelante, adelante. Hay dos libros, Jaime, que tú mencionas. El primero es el de Mujer, Cultura y Sociedad. Está en inglés, por supuesto, es Woman, Culture and Society. Y también está el libro de la creación del patriarcado de Gerda Lerner. Te lo comento porque justo mencionas hace un momento sobre esta contranarrativa de la derecha sobre estos temas en particular. Hay personajes hoy en redes sociales, también personajes de la cultura que apoyan el sistema de creencias niegan la existencia del patriarcado, niegan la existencia de la brecha salarial, incluso ellos aportan en sus propias estadísticas, en sus propios métodos de investigación, como te digo, esta contranarrativa. Hay personajes en español, por ejemplo, tenemos, me parece más recientemente, en Argentina, Agustín Laje, en Estados Unidos tenemos a Jordan Peterson, tenemos a Ben Shapiro, y hay esta historia, hay estos personajes que constantemente están batallando, están dando ellos llaman esta batalla cultural contra la izquierda, porque ellos consideran desde su perspectiva y desde su manera de entender el mundo que hay un sesgo, así como tú mencionas que hay este sesgo machista de la antropología. Su manera es obviar la realidad de los hechos factuales. Esa es su narrativa de ellos. Bueno, obviamente estoy haciendo un resumen muy breve para hacerte la pregunta. No, yo sí conozco. Comentas, sí, y comentas ahora, Jaime, el sesgo de la antropología machista. ¿Por qué tenemos visiones tan asimétricas sobre los mismos hechos? ¿Por qué tenemos a personas que son evidentemente muy inteligentes, evidentemente muy preparadas, muy elocuentes, muy cultos, pero con una visión tan radical? Y tenemos gente también en la izquierda muy preparada, muy culta, muy elocuente, y pareciera que no podemos llegar a un arreglo. El debate se polariza cada día más, se encona cada día más, es más violento, ya no se atacan las ideas, se atacan a las personas. Uno no puede ni siquiera, y muchas veces pasa que uno quiere comentar en cualquier plataforma o incluso de manera privada y eres inmediatamente, ya sean hombres o mujeres, el caso de las mujeres, ¿tú qué tienes que opinar? La mujer a su casa o vete a hacer expresiones de esa naturaleza que dices, óyeme, este tipo parece que viene de las cavernas, o por el otro lado vienen, ¿tú qué tienes que opinar si eres hombre? No tienes cabida aquí. Nos polarizamos cada vez más y atacamos más a las personas que a las ideas. ¿Por qué? Lo que pasa es que esto no nace así del cielo, digamos. Esta es una estrategia muy organizada por la ultraderecha internacional. Y una ofensiva organizada, estructurada, con un bloque filosófico, digamos, y con estrategias concretas para minimizar el sistema democrático. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, yo no quiero entrar muy profundamente porque sería muy largo, pero este problema comenzó cuando vino la crisis del 2008, la crisis financiera tremenda esa que hubo. Y tú sabes que la ultraderecha siempre está agazapada esperando que el sistema democrático tenga algún problema estructural para saltar y apoderarse del poder a través de los beneficios que tiene, las bondades que tiene el sistema democrático, como libertad de expresión, etcétera. Como hizo, el ejemplo más concreto fue Hitler. Hitler fue elegido democráticamente. Pero la intención, según
históricamente la ultraderecha siempre usa esos métodos, pero cuando llega al poder la destruye para destruir la democracia. Como pasó en Hungría, como pasó en Estados Unidos, con nada menos que un intento de golpe de Estado en un país tradicionalmente democrático, uno de los países más grandes con más tradición democrática. Hubo un intento de golpe de Estado. Imagínate la capacidad que tiene de promover un movimiento de masas enormes. Y yo le echo la culpa a las redes sociales. O sea, las redes sociales están colonizadas desde hace 15 años por la ultraderecha. Yo he hecho análisis concreto de las redes sociales y están totalmente colonizadas por la ultraderecha. Y la gente de 40 para abajo ya no ve televisión, no lee diario, no ve las redes sociales y punto. Son las redes sociales, ahí está la lucha política en este momento. Y la lucha lo descubrió hace 15 años, Hasta 15 años machacando. Y así ganó Trump en Estados Unidos, el innombrable de Brasil, en la India también. Todos han ganado a través de las redes sociales. Inclusive han usado la inteligencia artificial para eso. Han comprado bancos de datos exclusivos para que te dividen las preferencias de la gente que está en las redes sociales y le entregan una propaganda a la carta, digamos, que llega a tu teléfono exclusivamente a ti, digamos. Y todo ya con la tecnología sofisticada de la inteligencia artificial. O sea, ellos se adelantaron a los partidos tradicionales, a la derecha y a la izquierda, en comprender que las redes sociales eran el parlante universal para imponer sus ideas. Eso primero de todo. Lo otro es que la izquierda tampoco ha tenido una reacción, ni la izquierda ni la centroizquierda, digamos, o los partidos progresistas y la derecha tradicional, que es democrática, no comprendió este fenómeno y siguen con un lenguaje, yo le digo analógico, y lo otro está en la era digital, digamos, o sea, está mucho más avanzado que los demás. Entonces le hablan a un público que los convence porque las redes son adictas realmente. Produce un poder mental que la gente está pegada día y noche en las redes y todo lo que se dice en las redes es cierto, digamos. O sea, no hay una visión crítica de ello. Y Claro. toda esta propaganda que tiene la ultraderecha contra los movimientos que engrandecen y que le dan calidad a la democracia, por supuesto que están en contra porque quieren terminar con la democracia. La ultraderecha tiene la finalidad de terminar con la democracia. Históricamente ha sido siempre así y las experiencias históricas han sido trágicas. En 2 guerras mundiales, donde la derecha llegó al poder y terminamos todo muy mal, digamos. Y esta es la nueva tentativa de ellos. O sea, logra el poder para destruir la democracia. Primero que todo termina con la autonomía de los poderes de las instituciones democráticas, controlando el poder judicial primero de todo. Y meten a toda la oposición a la cárcel con juicios falsos. Y van minando y erosionando la democracia hasta que se conforma un gobierno autoritario. Esa es la finalidad en este momento del global, una ofensiva global que incluye el ataque frontal contra las mujeres, porque la red está llenísima de páginas del discurso del odio contra la mujer que es atroz. Y esta cosa se ha naturalizado, ya es una cuestión natural, una cuestión que en las leyes se penalizan, pero no en la red como es una cadena internacional. Las leyes de cada país no entran a la red. Y todos estos discursos del odio contra la mujer, contra los homosexuales, etc., pasan y ya se naturalizaron. Entonces la red tiene que ser regulada realmente. Lamentablemente tiene que ser, si no, la democracia va a ser
destruida. Esa es la verdad de las cosas. Y la red va a ser la principal causa de esta destrucción. Ya los políticos en Europa se están dando cuenta de eso y hay leyes que están delimitando ese tipo de discurso del odio, porque legalmente en las legislaciones de estos países está prohibido el discurso del odio, pero no así en la red porque es un medio internacional. Pero lamentablemente si queremos continuar con la democracia, que es la única forma de lograr más derechos para todo el mundo, no solamente para las mujeres, sino para todos, y de protestar y tener la posibilidad de exponer ideas, tenemos que regularizar en las redes. Eso es, yo lo tengo muy Claro. claro eso. Y mira, y qué curioso, Jaime, porque uno de las premisas de la izquierda de los 70, de los 80 era ese lema de prohibido prohibir. Sin embargo, ahora que comentas esto, hay una paradoja de Karl Popper que dice, podemos permitir lo intolerable. Y justamente es lo que mencionas, hasta qué punto podemos permitir el discurso de odio que se filtre, porque eso eventualmente va a destruir la democracia. Es un tema Totalmente, totalmente. complicado, es un tema que nos podría llevar horas debatir, Pero fíjate que es y no interesante solamente debatir. debatir, claro, Dime, dime. y nos podría llevar tiempo, no conmigo en lo personal, sí, y por supuesto que es un tema que valdría mucho la pena destacar, hasta dónde puede terminar la libertad de expresión, de poderse expresar libremente, dónde puede empezar, porque también pudiera convertirse en una herramienta también política para cualquier grupo. Quien tiene el poder, quien tiene la capacidad de poder censurar, podría utilizar para callar la voz disidente, ya no ni siquiera Claro, para decir, adelante Jaime. claro, lo que pasa es que hay en Suecia, en Chile mismo, y creo que también en México, hay leyes que sancionan el discurso del odio, el discurso contra la discriminación. Hay un montón de leyes que se han logrado y que son fantásticas, digamos, porque realmente no se puede permitir ese tipo de cosas. Pero lamentablemente ese bloque de leyes que protege la dignidad de las personas no entra en las redes sociales, ese es el problema. Las redes sociales es libertad absoluta o libertinaje absoluto, más que todo por la ultraderecha. Yo te digo, ha sido colonizada, las redes sociales están colonizadas por la ultraderecha, disfrazadas con un montón de discursos, inclusive discursos que parecieran muy izquierdistas, y terminan siendo la ultraderecha. Por eso hay que tener mucho Sí. sentido crítico cuando entras a las redes sociales. O sea, no creer nada, o sea, empezar por eso. Y contrastar la información, porque eso es el periodismo real, digamos. O sea, tú no puedes creerte lo primero que te digan, digamos, o porque está escrito en Internet. Hay que contrastar la información. Y eso en las redes sociales no existe. No existe el jefe de redacción en las redes sociales, que te lee las noticias ¿me entiendes? No existe. O sea, cualquier persona y cualquier grupo y las mentiras son pero cotidianas y las mentiras atroces. Como por ejemplo Sí. que los demócratas son pedófilos y tienen grupos de niños que los están violando. Y la gente le cree. ¿Me entiendes? Sí, Porque como decía Hegel, la noticia falsa, si se repite miles y miles de veces, la gente termina creyendo. Y esa es la táctica que tiene la ultraderecha en este momento, en la escuela del Tercer Reich. claro. Mentir, 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 porque al final la mentira lo deja. Y están en eso. Y la red se ha transformado en el parlante, yo lo he repetido, escribo un montón de artículos sobre eso, en la propaganda de la ultraderecha. Y las mujeres están, por supuesto, en la primera línea de tiro blanco, porque saben que las mujeres son el grupo que alimenta la democracia, que le da más calidad, que ensancha la democracia. Ellos quieren terminar con el sistema feminista, por eso, porque van a favor de la democracia y ellos están contra la democracia. Esa es la verdad de las cosas.
Así es, Jaime. Mira, es un gusto, la verdad, los estoy escuchando y es un tema que me está apasionando más desde que leí tu libro. Lamentablemente el tiempo pues se nos está terminando, Gonzalo. Una última pregunta antes de finalizar el programa el día de hoy. Dime. Primero, Jaime, te tengo que agradecer mucho. El libro es extraordinario. Hay muchos temas que se quedan en el tintero porque no nos da tiempo. Necesitaríamos Pero empezar hoy a las 6 de la mañana vamos a y repetir otro terminar a las... programa. Sí, y terminar. Para, Se habla para sobre otra roles entrevista, de... Sí, sí. Claro, sí, para por otra supuesto. entrevista Yo creo que vale sí. mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Se habla sobre roles de género, se habla sobre el género, se habla sobre la brecha salarial, justamente uno de los temas más de boga en redes sociales, gente que apoya, gente que cree, gente que no cree. Sin embargo, la evidencia tú la pones ahí y pues es incontestable, ahí está, no es algo que tú Sí, estés claro. sacando de la manga. Eh, yo te quiero preguntar finalmente, ¿qué le recomiendas a la gente para mantener ese pensamiento crítico? Efectivamente, el problema en las redes sociales es que cada vez más, o lo que hace el algoritmo es, tú ves tal tipo de videos y solamente te pone gente que piensa como tú, gente que o al menos tiene la intención de pensar como tú, y no te pone, por otro lado, el mismo algoritmo, la gente que no piensa como tú, y eso va haciendo desafortunadamente que el pensamiento se vuelva más radical, menos argumentativo, más violento. ¿Qué podemos hacer, Jaime, para, por un lado, convertir las redes sociales ya bien en un espacio común que nos permita tener este libre debate de las ideas desde el respeto, desde la evidencia, desde la propuesta, no desde el choque, no desde la falacia, no desde el argumento ad hominem, no desde calificar desde el inicio? Y dos, en particular de tu libro, ¿qué le recomiendas a las personas que se acercan, abren tu libro y que ya traen un sesgo, que ya traen una, obviamente porque estamos embebidos de esta cultura machista y que cuando se enfrentan a los datos, a la estadística, a la evidencia, se sienten desnudados? ¿Cómo afrontar un libro como el tuyo que pone también en la palestra de los propios, de tus propios sesgos y de lo que traes en la cesera, y tú lo pones ahí y lo mencionas y lo puntualizas? Por un lado las redes y por otro lado la gente que se acerca a tu libro con esta visión concebida, porque no nos queda de otra, y me refiero específicamente a que esto es lo que mamamos todos los días, esta cultura la transpiramos, la manera en cómo hablamos, cómo recibimos las imágenes, los estímulos visuales. ¿Cómo lo hacemos? Una pregunta complicada, pero a ver, pedir a esta gente que tiene una formación cerrada, estática y fundamentalista de las cosas es muy difícil, ¿verdad? Yo pienso que la única forma es la lucha cultural. O sea, en este momento yo pienso que la lucha cultural la ganó la ultraderecha, o sea, no tiene ganada. Hay que reconstruirse, hacer un análisis crítico de las fuerzas democráticas, muy crítico, muy profundo, para empezar a crear nuevos elementos que logren una contrarrespuesta a este tipo de ofensiva que es muy grande y está financiada inclusive por los grandes empresarios, etcétera, motivada por la libertad que ha tenido el mercado y que se ha apoderado de la política, que ha minimizado el Estado, etcétera, un montón de razones. Pero yo insisto en que hay que reorganizarse, la verdad. O sea, reorganizarse frente a esta ofensiva que en este momento estás todo por ganar, ¿eh? O sea, lamentablemente es así, una realidad muy cruel. Replantearse los postulados nuestros, las metodologías nuestras de la gente, digo, en general la gente humanista, digamos,
tiene una formación humanista, que cree en la democracia, que cree en el debate limpio, y recomenzar el debate, o sea, con buenos argumentos, porque yo el debate que veo, que escucho, lo gana siempre la ultraderecha, lamentablemente. Porque la izquierda y la centroizquierda y los partidos democráticos de derecha están todavía con esa mentalidad pasada, pre-redes sociales, estas grandes tecnologías que difunden un pensamiento a nivel global. Entonces es un proceso largo, pero tiene que haber una reorganización de las fuerzas democráticas, ya transversal, diría yo. O sea, inclusive la izquierda con la centroizquierda y la centroderecha democrática, creo que tendría que apoyarse con el fin de salvar la democracia. Y cuando digo democracia, digo los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales, el derecho a avanzar en la democracia, darle más calidad, etc. Eso, o sea, la lucha es cultural. Y la lucha la tienen que ganar las fuerzas humanistas con otros elementos, con otras estrategias. Hacer un análisis de lo que implican las redes sociales como parlante global, que ya está establecido y que tiene que regularse. O sea, yo planteo que las leyes locales que tienen leyes contra el odio, el discurso del odio, contra el racismo, o sea, tienen que incluirse en los países en las redes sociales. Esa es la idea mía. Esa es la única forma de terminar con este tsunami de odio, porque es un discurso del odio tremendo. Claro. Es que yo me quedo asombrado con el discurso del odio contra la mujer y contra las minorías sexuales, que es atroz, que no se ve en la prensa escrita ni oral tradicional, porque no se puede hacer, porque está censurada y está penalizada. Pero la gente joven, la gente a partir de 40 años no cree en los medios de comunicación, porque la derecha los convenció, porque la derecha que son todos falsos y que mienten. Entonces hay que reorganizar la lucha cultural, creo. Yo creo que es la única forma. Perfecto. Y tiene que ser muy a tiempo, o sea, es una cuestión rápida, porque tenemos mucho en contra, como el desastre ecológico, que tampoco la ultraderecha, tú sabes que la ultraderecha es negacionista del cambio climático. Entonces, hay un proceso de reflexión, creo, en este momento, profundo, para reorganizar el discurso y salvar la democracia, porque esa es la finalidad, salvar la democracia. No veo otra solución, la verdad. Es un proceso largo, como todo en democracia, digamos. Pero creo que hay tiempo todavía para salvar, espero que algo, porque la crisis ecológica ya está encima, digamos, y va a ser crisis terrible. Pero todavía hay tiempo de salvar ciertas cosas, entre ellos la libertad, la democracia y los derechos ya conseguidos con tanto esfuerzo. Perfecto. Mira, Gracias, Jaime. Con ese lindo mensaje, Jaime, nos despedimos el día de hoy. Les voy a estar poniendo dónde pueden conseguir el libro El ADN del Patriarcado de Jaime Vieira Posek. Te agradecemos mucho el que te hayas conectado el día de hoy y te vamos a hacer otra invitación porque, como dijo Gonzalo, todavía se quedaron cosas en el tintero, pero el día de hoy espero que hayan disfrutado el programa el día de hoy y ya saben, conéctense todos los jueves porque tenemos diferentes invitados en diferentes partes del mundo. El día de hoy él estuvo conectado, Jaime, desde Estocolmo. Muchas gracias, Jaime. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias. Y seguimos. Un abrazo a todos. Cuídate.